Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta mañana, mis amados. Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Y si en esta mañana tú sientes gratitud por Dios, ¿por qué no le damos un aplauso virtual? ¿Por qué no le decimos, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo? Gracias por cada situación aún que estamos viviendo, mis amados. Démosle gracias, digámosle, Señor, gracias porque tú has sido bueno, porque tú nos has guardado, tú nos has cuidado. Gracias porque tenemos vida en esta mañana, porque nos pudimos despertar y tener un nuevo día, un nuevo amanecer. Gracias porque tú, Señor, nos has tenido en cuenta una vez más. Gracias porque la misericordia tuya ha estado con nosotros. Gracias. Recordemos que una de las cosas importantes que abren las puertas del cielo en nuestra vida es la gratitud. En la medida que más gratitud tengamos, sabemos que Dios se agrada. La palabra dice que demos gracias en todo. El apóstol Pablo decía, dad gracias en todo. Y cuando hablamos de todo, es de todo, mis amados. Aún con problemas, con dificultades, con crisis, con dolor, bueno, vamos a tener, digamos, esa actitud correcta delante de Dios. Y nosotros tenemos que mantenernos. No podemos ser esos cristianos volubles que hoy sí, mañana no, que hoy queremos estar conectados con Dios y mañana no queremos saber nada de Él, que hoy nos sentimos que estamos felices, pero mañana nos sentimos que somos personas que no valemos absolutamente nada. No, mis amados, necesitamos tener siempre esa visión de lo que Dios ha hecho con nosotros, a lo que Dios nos ha llamado. Y una de las cosas importantes es saber que nosotros tenemos que mantenernos en ese punto, digamos, como que si nosotros queremos estar aquí arriba, y esto es donde nosotros queremos estar siempre metidos con Dios, con el fuego de Dios, conectaditos, con esa actitud de gratitud, pero que en el mundo hay circunstancias que se presentan todos los días. Entonces nosotros tenemos que no mirar tanto las circunstancias y enfocarnos en las circunstancias, sino que siempre mirar qué es lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Claro que hay problemas, hay dificultades. Entonces los problemas vienen y comienzan a distraernos y entonces nosotros ponemos la mirada en los problemas y nos olvidamos de quiénes somos en el Señor. Entonces cada vez que nosotros tengamos un problema, una dificultad, no miremos el problema, miremos a ese Dios grande que tenemos, porque sabemos para dónde vamos. Sabemos que todo lo que pasa en esta tierra es temporal. Ese problema que tú tienes hoy es temporal, esa situación es temporal, ese dolor es temporal, pero hay algo que es eterno. Por eso el apóstol Pablo muy acertadamente decía que pongamos la mirada en lo que está arriba, no en las cosas de este mundo. Y es que ahí es donde está nuestro problema central. Ahí es, porque nosotros decimos que somos cristianos, que creemos en Dios, que Dios es poderoso, que Dios es tremendo, que sabemos que estamos en las manos de Él. Pero a veces nosotros nos ponemos esa mirada acá y vivimos siempre con la cabeza agachada, mirando el problema, mirando la dificultad y nos olvidamos de este Dios grande que nosotros tenemos. Así que la invitación en esta mañana es que independiente de la circunstancia que tú estés viviendo, por favor, sobre todo pon la mirada en Dios. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Sobre todo, Dios tiene el control. Hay el problema y la dificultad, pero Dios es más grande y Dios puede aplastar ese problema que tal vez hoy nos esté aquejando. Ese problema en el cual nosotros decimos, ¿y ahora cómo voy a salir del problema? Claro, es que cuando tú te metes en el problema y tú te metes a mirar la circunstancia y dejas de mirar a Dios, pues claro, el problema te absorbe y el problema te acaba. Por eso, mis amados, la Biblia y lo que el Señor nos está enseñando durante todo este tiempo es aprender a vivir nosotros a la manera de Dios. No a la manera del mundo, no a la manera del sistema. Y ahí es cuando nosotros, mis amados, vamos a marcar la diferencia. Entonces la gente, entendiendo este pequeño ejercicio, la gente va a decir, pero ¿por qué ellos con tantos problemas, a pesar de tantos problemas en la vida, por qué siguen mirando a Dios y siguen gozosos y siguen felices? Porque es que nosotros tenemos la mirada es arriba, en Dios Todopoderoso, no en las circunstancias que cada día nos están aquejando. Y este es un buen ejercicio, entre otras, para que tú lo puedas aprender y lo puedas aplicar. Cuando vengan esos problemas, entonces tú le vas a decir, ese problema no es tan grande como el Dios que yo tengo, que es un Dios todopoderoso. Y entonces cuando nosotros ponemos la mirada, ya entonces vuelve la felicidad, vuelve la tranquilidad, vuelve la paz, porque sabemos en quién hemos confiado. ¿Cuántos pueden decir amén? Y colocan una manito por ahí, colocan un dedito y dicen, vamos a trabajar, vamos a vivir verdaderamente como hijos de Dios. Gracias, Lucelita. Así es, tenemos que trabajarle fuertemente, Margarita Becerra. Gracias, Nelita. Un abrazo muy especial. Giovanni Camacho, familia Bonilla, vamos con toda. Este es un tiempo hermoso. Giovanita Tobar, muy buenos días. Roby, buenos días.
qué bueno, mis amados, que estamos aquí conectados. Mi hermana Luz Marina, muy buenos días. Para Nelly, un abrazo muy grande. Carolicet, hermana Margarita Díaz, hermana Margarita Becerra, muy buenos días. Norita, un abrazo muy especial. Mis suegros por aquí conectados. Qué bueno. Este es un día diferente, mis amados. Este es un día donde tenemos que saber quiénes somos en Dios. Un abrazo para ti, Dieguito, también. Debemos saber quiénes somos en Dios y vamos a caminar en función de eso. Claro, vienen problemas, nos abruman todos, ustedes y nosotros, seguramente también tenemos problemas. Pero aquí el tema no es la magnitud del problema, qué tipo de problema, sino el Dios al cual nosotros hemos creído. Y vamos a evidenciar, vamos a mostrar que tenemos un Dios poderoso, que sí tenemos que alinear muchas cosas de nuestra vida, que ayer comenzamos hablando que tenemos que andar por ese camino angosto, pero es un camino que nos lleva a la victoria, mis amados. Así que no te preocupes porque estés en el camino angosto, no te afanes por eso. Vamos con toda en esta mañana. Y así con esa misma actitud, mis amados, vamos a abrir nuestra escritura. Hoy vamos a continuar con el tema que comenzamos el día de ayer, que por cuestión de tiempo no lo terminamos, pero no se preocupen que no haya afán. Lo importante es que los conceptos nos vayan quedando claros. Estamos hablando del carácter cristiano y el tema que comenzamos ayer lo titulamos Los dos caminos. Tomamos como base el libro de Mateo, capítulo 7, a partir del verso 13, que es aquel verso que dice que entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. De manera pues que ya nosotros entendemos que hay dos puertas y que hay dos caminos. Revisando todo lo que el Señor está haciendo con sus discípulos, que también lo está haciendo con nosotros, podríamos entrar a reflexionar en eso. En otras palabras, el Señor lo que está diciendo, bueno, ya después de que tienen todo este conocimiento, ya después de que ustedes han aprendido y han venido caminando conmigo, ahora tienen que comenzar a tener una vida de acuerdo, congruente, coherente con lo que yo les he venido enseñando. Y los va a lanzar, bueno, ya, este es el tiempo de comenzar ustedes a desarrollarse. Pero tengan en cuenta que siempre hay dos caminos, siempre hay dos puertas. Si ustedes quieren la vida eterna, si ustedes quieren gozar conmigo, si quieren ver las bendiciones de Dios, pues tengo que decirles que esas las encuentran en la puerta angosta. Pero si ustedes quieren vivir de acuerdo al mundo, de acuerdo al sistema, pues es una puerta ancha donde muchos entran, pero el final es un final trágico, un final de muerte. Decíamos ayer también que debemos recordar que esto de la puerta angosta, de entrar en la puerta angosta, hace que dependa de cada uno de nosotros, que la entrada es personal, que es individual, que es uno por uno, que es una decisión mía, propia, que esto no es en masa. No, en la puerta angosta no entra en masa, en la puerta angosta se entra uno a uno. Por lo tanto, tenemos que entrar a velar cada uno en nuestra vida espiritual. Tenemos que estar velando por eso, más que estar pendiente en función de otros, si están haciendo o no están haciendo. En principio es, ustedes los discípulos tienen que estar pendientes de eso. Y ustedes van a ir a impactar, ustedes van a ir a tocar a otras personas, ustedes van a ir a permear a otras personas con lo que ustedes ya están viviendo. Entonces la vida cristiana, decíamos que no es para todo el mundo tampoco. No es que, porque esto es un precio que hay que pagar, seguramente tú lo has venido pagando. Pero ayer terminábamos en el versículo con el cual quiero enlazar para el mensaje de hoy, en 1 de Juan capítulo 2, verso 15 en adelante, 1 de Juan 2, 15. Es el pasaje de la Biblia que nos dice que no amemos al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, mis amados. Entonces vamos a continuar con este tema y vamos a mirar qué es eso de un camino angosto que el Señor dice que debemos andar. ¿Cuál es ese camino angosto? ¿Cuál es ese camino que el Señor nos está indicando? Tengo que decirles en esta mañana, que seguramente ustedes lo saben, solamente recordarles que Cristo es el camino. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Que Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Y debo recordarles, mis amados, que nadie tiene acceso al Padre Celestial sino por Cristo. Esto está
en Juan capítulo 14, verso 6. Simplemente les cito ahí porque ya ustedes conocen eso. Solamente hay un camino, y ese camino se llama Cristo Jesús. Y solo por Cristo, nadie, por absolutamente nadie más, solamente por Cristo nosotros tenemos vida eterna. Solamente por Cristo, conforme a como dice la palabra de Dios, venimos al Padre. La vida cristiana es una vida con un camino angosto, porque es el camino de Cristo. Es angosto porque el Señor nos invita a seguir sus pisadas. Y es ahí su pisada. Y vamos nosotros caminando de acuerdo a como el Señor nos va indicando. Esto lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21. Él nos muestra eso. Muestra que Él es el camino que nosotros debemos seguir sus pisadas. Es una vida continua. Escúcheme lo que les voy a decir, mis amados. Una vida continua de irnos soltando, despegando, renunciando a todas aquellas cosas que no son agradables ante Dios. Todos los días, cada mañana, nosotros tenemos que mirar, bueno, ¿a qué tengo que renunciar hoy? ¿Qué tengo que abandonar? ¿Qué tengo que dejar? ¿De qué me tengo que despojar? ¿De qué me tengo que desprender? Aquellas cosas que no son agradables. Ese es el camino que entre otras se conoce como el camino de la santidad. Todos los días, ¿qué cosas hay en mi vida? ¿Qué palabras tengo que no son agradables? ¿Qué gestos aún tengo que no son agradables? ¿Qué actitudes? ¿Qué comportamiento? Cada vez nosotros tenemos que ir llevando nuestra vida a una entrega total a Dios. Que fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 4. Una entrega total y una vida continua de renuncia. Esto es parte de lo que es el camino angosto. Esto significa no solo alejarnos del mundo, pero escúcheme en este sentido como es. Alejarnos del mundo no es, ¿y entonces qué hago? ¿Me meto en un monasterio? No es en ese sentido. No es en un sentido, digamos, monástico, como mucha gente cree que alejarse del mundo es, nos vamos por allá para una cabaña lejos, que no veamos a nadie, que no escuchemos nada. No, eso no es alejarnos del mundo. Alejarnos del mundo es que nosotros no sigamos el camino que la gente del mundo está caminando. Que nosotros digamos, no, ya no puedo seguir viviendo en esta actitud que yo estaba teniendo, que es una actitud igual que la gente que no conoce a Dios. Una forma de pensar que no es la correcta. Cuando nosotros hablamos de alejarnos del mundo, estamos hablando de alejarnos de la forma de pensar del mundo. Que ya no podemos seguir pensando como pensábamos antes cuando no conocíamos al Señor. Ya nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Recuerda ese ejercicio. Yo no puedo seguir pensando en los problemas, en el lenguaje que tiene la gente, porque yo soy diferente y mi mirada tiene que estar puesta allá. Ahora, si tú estás amoldado al mundo, caminando como el mundo, quiere decir que tu convicción de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, de ser un cristiano no es tan fuerte. Porque tú lo puedes decir, pero en el momento que viene la prueba, la dificultad, tú te dejas arrastrar de las cosas del mundo, entonces no es que sea tan fuerte la convicción con Cristo. Y eso es lo que el Señor les está indicando a los discípulos. Recuerden que yo estoy con ustedes todos los días. Recuerden que este es el camino, que es angosto, sí, que es difícil, posiblemente sí, pero es que ese camino ancho del mundo los va a llevar a la perdición. Sigan por el camino angosto. Entonces nosotros tenemos que comenzar a tener una vida diferente. Tenemos que renunciar, no solamente, escuche lo que les voy a decir, que aquí entramos en un poquito de profundidad, que esto riñe mucho con pensamientos obviamente filosóficos y pensamientos del mundo. Tenemos que alejarnos no solamente del mundo, no solamente los pensamientos del mundo, sino que también tenemos que renunciar aún a las cosas de nuestro propio yo que nos arrastra, que es donde radica la concupiscencia, a esa parte del yo egoísta, ese querer solamente satisfacer, ese querer solamente las cosas para mí sin pensar en los demás. Ya en días pasados muy cerca dijimos que ahí está, hablamos de la regla de oro. Por favor, no se les olvide la regla de oro. La regla de oro es amar a Dios por encima de todas las cosas, pero amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la regla de oro que el Señor dejó establecida. Por eso cuando una persona comienza a caminar en las cosas de Dios, ya no piensa en función de mí, sino en función de los demás. Que ese es el mismo pensamiento y fue la forma de vida
en la cual Jesucristo vino a esta tierra. Noten que Jesús nunca pensó en su yo, mi placer, mi beneficio, lo que yo quiero lograr, mi posición, mi reconocimiento, mis aplausos. Para nada. Jesús siempre fue una persona que se mantuvo muy ecuánime en eso. Jesús siempre vino a trabajar y a vivir en función de los demás. Yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. Y ahí nos está mostrando que la parte del yo, la parte del ego como tal, hay que dejarla a un lado, y que solamente nosotros estamos en esta tierra por el tiempo que no sabemos cuánto tiempo más permanezcamos en esta tierra. Estamos y debemos vivir en función de los demás. Cuando nosotros vivimos en función de Dios y de los demás, entonces estamos cumpliendo nuestro propósito de vida. El apóstol Pablo, para que abran sus Biblias en Efesios, capítulo 4, verso 22 al verso 24, dejó unas tremendas palabras. Unas palabras que me parecen a mí fantásticas, porque si nosotros comenzamos a caminar basado en lo que dice la palabra de Dios, wow, nuestra vida va a dar un cambio. Y esto es poderoso, mis amados. Nosotros caminar verdaderamente como cristianos, si tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje el domingo, en lo que tiene que ver con cómo se llega a la tibieza, decimos, Dios mío, tenemos que hacer cambios. Yo sé que muchos dijeron, yo estoy en ceros, yo estoy en nada, yo de verdad tengo que cambiar. Y uno se pone a meditar con ese mensaje y dice, Dios mío, entonces nosotros ¿en qué estamos? Y la respuesta es, está todo por hacer. Efesios capítulo 4, verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Note, pasada manera de vivir. ¿Sí están notando eso? ¿Qué dice el Señor? Despojaos, quítese del viejo hombre. ¿Por qué tenemos que quitarnos de ese viejo hombre? ¿Por qué tenemos que despojarnos de esa forma de ser, de esa forma de hablar, de esa forma de vivir? Sencillamente porque la Biblia dice que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través de cada uno de estos mensajes? Dios está renovando nuestra mente. Recuerde que el apóstol Pablo dijo que cambia tu manera de pensar para que así mismo cambies tu manera de vivir. Si nosotros seguimos pensando como pensábamos en la vieja naturaleza, pues indudablemente los resultados van a ser los mismos. Aquellas personas que estén cansadas, hartas, de decir, yo ya necesito resultados diferentes, yo necesito ver mi familia diferente, ver mi hogar diferente. Mis amados, esto no se trata, y yo quiero decirles, esto no es una varita mágica de que tú vienes y escuchas el mensaje y ya tu hogar va a cambiar, ya tu vida va a cambiar. No, es que esto tiene que ver mucho en nosotros, mis amados. Porque tú puedes seguir escuchando y podemos seguir dando mensajes y Dios nos seguirá dando la palabra. Pero de nada nos sirve si nosotros no nos despojamos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos que dice la palabra de Dios. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos, cada mañana tenemos que levantarnos y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es súper tremendo y es poderoso, mis amados. La invitación es que cada mañana nosotros nos vistamos de ese nuevo hombre. Yo soy un nuevo hombre, yo soy una nueva criatura. Yo soy, y que tú sepas quién eres en Dios, y no lo que eras antes, sino ahora lo que yo soy, en lo que me he convertido a través de ese paso que yo di, el arrepentimiento y ser ahora un hijo de Dios. Mas a todos los que lo recibieron y creyeron en Él, les dio el privilegio, les dio el poder, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Recuerda, tú eres un hijo de Dios, tú ya no eres un hijo del mundo. Por eso tú tienes que pensar diferente. Tú no te puedes hoy comenzar el día y vestirte con el viejo hombre y seguir con las palabras, seguir con la actitud, seguir con tu carácter, seguir con tu pensamiento. Mire, lo que nosotros pensamos es lo que dirige nuestra vida. Y si tú sigues pensando con esa forma de pensar que éramos antes, pues tu vida sigue ahí. Tú tienes que comenzar a renovar, que es lo que está diciendo este pasaje. Renueva tu mente, mírate ahora quién eres. Eso yo fui, eso yo era. Era un hombre viciado y una cantidad de cosas, pero ahora soy un nuevo hombre. Y entonces camino en la justicia, que ustedes saben que cuando habla de justicia es en las cosas rectas, y santidad de la verdad. Que si estabas salpicado por el pecado, por el barro del pecado, tú te lavas todos los días. ¿Cómo te lavas? A través del arrepentimiento. ¿Cómo te lavas? A través de decir, yo soy una nueva criatura, no puedo seguir igual, y yo comienzo este día, y ya hoy va a ser un día diferente. Hoy tiene que comenzar un día diferente. Ojalá después de que nos desconectemos de aquí de la reunión, tú puedas tener un tiempo a solas, un tiempo de intimidad, y tú puedas decir este pasaje, este mensaje de la Biblia, esta enseñanza que Dios me da hoy, voy a vivirla, voy a comenzar un día diferente. Y esto implica entonces dejar de vacilar, mis amados. Y yo tengo que decirles, y aquí entramos en algo que es un poquito duro, pero pues
creo que está la oportunidad para poder hablar con la iglesia del Señor, Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Y esto implica dejar de vacilar entre vivir para el mundo o vivir para Dios. Yo creo que aquí ya tenemos que llegar a un punto de decir, bueno, yo no puedo seguir en medio de dos aguas. O vivo para Dios o vivo para el mundo. Y tienes que tomar decisiones radicales. Y la mejor decisión, es mi consejo, la mejor decisión es vivir para Dios. Ya ustedes saben, y yo también lo tengo muy claro, que no hay una mejor alternativa de vida. Tenemos la mejor alternativa. Esa alternativa ya está en nosotros. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión. Porque es el único camino. No hay más caminos. Aunque te hayan mostrado, aunque estés ilusionado con otro camino, no hay más caminos. No es el camino de buscar dinero y tener todo lo que yo quiera. No, ese camino al final, la gente que llega allá, lo único que encuentra es un vacío en su corazón. Dicen, no, yo pensé que esto era, ahora tengo el dinero, ahora tengo lo que yo quise, pero no, sigue el vacío, porque ese no es el camino. No es el camino del intelecto. No, es que yo me voy a preparar y voy a estudiar. Sí, yo no estoy diciendo que no estudies, no estoy diciendo que no trabajes. Eso hay que hacerlo porque es parte de la vida mientras estemos en este mundo. Pero ese no es el camino donde tenemos que centrarnos. Ese no es el camino. No hay tiempo para nosotros entregarnos ya a los placeres del mundo o tratar de convivir con el mundo. O sea, una persona no puede decir, bueno, aquí vamos a ser muy inteligentes y voy a vivir en los placeres del mundo, pero también voy a vivir como un seguidor de Cristo, como un cristiano. No, mis amados. Quiero decirles que esos dos caminos son incompatibles. El uno va para un lado y el otro va para el otro lado. Son 180 grados completamente opuestos, diametralmente opuestos, son incompatibles. O le servimos a Dios, nos la jugamos con Dios, le creemos a Dios, o sencillamente entonces caminen en el mundo. Pero yo quiero decirles, las personas que caminan en el mundo no van a encontrar resultados, no van a encontrar resultados. Los resultados los vamos a encontrar y tú te vas a acordar de este mensaje un día allá en la eternidad. Que tú dijiste, sí, yo me la juego toda con Dios y me voy por ese camino angosto. Esos dos caminos son completamente diferentes. Aquellas personas que dicen, no, yo puedo caminar en el mundo, pero también puedo caminar como cristiano, quiero decirles, estás engañado. No es así, no es así. Ahora, que tú hagas tus empresas, tus negocios, tu familia, que lo vivas, lo tengas conforme a los principios de Dios es diferente. Porque tú puedes ser un buen hombre de negocios, una buena mujer de negocios y un muy buen cristiano. Porque tú bajas los principios de Dios y los aplicas a tu empresa, a tu negocio, a tu familia y te van a funcionar. Pero estás caminando. Recuerden a David, recuerden a Daniel, hombres que se la jugaron toda con Dios. Recuerden de Abraham, se la jugaron toda con Dios. Y Abraham fue un hombre próspero, un hombre bendecido. David fue un hombre, el mejor rey que tuvo Israel. Daniel, un hombre que caminó de una forma impresionante y que no se dejó asustar por nada del mundo. Caminó firme y Dios siempre lo respaldó. Entonces es tomar la decisión del camino, mis amados. El camino que lleva a la vida es un camino, sí, seguramente dificultades. No te voy a decir, no, tranquilos, que esto aquí no tengo problema. No, seguramente dificultades. Seguramente hay pruebas. Seguramente hay tentaciones. Seguramente en algunos momentos aún caeremos en medio de esa lucha personal. Yo no les voy a decir, no, eso tranquilo que siempre hemos... No, hay momentos, ustedes y yo lo saben porque somos humanos. En algunos momentos declinamos. En algún momento desfallecemos. En algún momento nos sentimos débiles, en algún momento nosotros sentimos como que no, ya no quiero vivir más, como que no, como que este problema me ganó, ya definitivamente me voy por vencido. Algunas personas sucumben aún hasta el pecado y caen en pecado. Pero quiero decirles, si nosotros como hijos de Dios estamos en una circunstancia como esa, hay una palabra de esperanza. Y la palabra de esperanza es que a pesar de la circunstancia que estemos, a pesar de los momentos difíciles que estemos, Dios nos promete que nos va a levantar. ¿Saben por qué? Porque nosotros andamos en este camino angosto, pero no andamos en ese camino angosto solos, mis amados. En ese camino angosto donde andamos, que es la promesa que Jesús le da a los discípulos, en ese camino angosto yo voy con ustedes. Y entonces escúchenme, si nosotros vamos en ese camino angosto, confiados y seguros que Cristo está con nosotros, cuando nosotros nos caemos, tenemos en ese momento la esperanza, tenemos la felicidad y el gozo de que como nos caímos y no vamos solos, aquel que va con nosotros, Él nos levanta. Él es nuestro Salvador cuando estamos en las caídas. El problema es cuando la gente se va por el camino ancho y espacioso y claro, te puede meter por ahí, pero recuerda que Dios no está contigo.
que Él no va contigo. Y cuando tú te caigas, tú quedas ahí. Y ese es el riesgo más grande que la gente puede tener. Y entonces cuando la gente que va por ese camino ancho no encuentra la felicidad, no encuentra los resultados, entonces el diablo que está trabajando con ellos, el diablo que es el que los está gobernando, entonces le dice, acabe con su vida, acabe con todo, ya para qué sirve, acabe con el matrimonio, abandone ese trabajo, renuncie, y hace una cantidad de cosas al diablo, porque tú vas por ese camino ancho, que el único que lo está dirigiendo es Satanás, porque es un camino que conduce a la muerte, y el que lo lleva a la muerte es Satanás. Pero cuando tú te metes en el camino angosto, aunque tenga problemas, aunque tenga dificultades, tú sabes que va Jesús contigo y estás en este momento en el problema, pero vas por el camino angosto, tú sabes que en cualquier momento vas a ser levantado por el Señor, porque Él camina contigo. ¿Están notando esto? ¿Sí? ¿Entienden lo que yo quiero transmitirles en esta hora? Por eso el Señor Jesús le dice a los discípulos, vayan por el camino angosto. Sí, es difícil, sí, es de pruebas, pero yo estoy con ustedes y estaré contigo hasta el fin. En ese camino a veces parece que estamos como solos. Y esto, el Señor hablando a aquellas personas que quizás hoy se sientan solos o solas. A veces pareciese, pero digo pareciese, nuestra mente nos lleva a volar de una cantidad de cosas impresionantes. Nuestra mente nos dice, tú vas solo. Tanto esfuerzo, tantas cosas que tú has hecho, tantas cosas que has sembrado en la vida y ahora te encuentras solo. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa, si es el caso? ¿Dónde está la gente que decían que eran amigos? Y entonces el diablo comienza a maquinar en la mente y pareciese que estuviésemos solos. Y como dijo en algún momento David, y hasta sombra de muerte. Dicen, no, es que esto es complicado. Fíjese, el mismo rey David. ¿Cuánta gente podría tener David? Con el dinero que tuvo David, con la posición que tuvo David, seguramente estaba rodeado de mucha gente. Pero sin embargo David escribe en el Salmo 23 que pareciese que estuviese como en una sombra de muerte. Y aunque ese camino en momentos se torne como tenebroso, la Biblia dice que no temeremos mal alguno. ¿Por qué no debemos tener mal alguno? ¿Por qué no debemos estar asustados, mis amados? Porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor nos guía. Porque el Señor nos sostiene. Porque Él es el buen pastor. Escúcheme, en ese camino angosto hay un pastor que está contigo. Y ese pastor va con su vara y con su callado, que el callado traía como una horqueta para que cuando se quería ir la ovejita la cogía de acá y se venga por acá, que usted es de acá. Y eso es lo que hace el Señor. Por eso es que cuando nosotros vamos por ese camino angosto, podemos ir tranquilos y seguros. Vienen problemas, pruebas, dificultades, pero el pastor está con nosotros. Y el pastor nos guarda, nos cuida. Y el pastor nos va dirigiendo, nos va conduciendo hasta pastos verdes, pastos delicados, que nos nutren y que nos alimentan. Pero en otro camino, que es amplio, en ese camino estás en tus fuerzas, estás en tu capacidad, estás en tu habilidad como tal, pero no puedes contar con Dios, no puedes contar con ese buen pastor que es Jesús. Un camino en el cual siempre nosotros podemos contar, escúcheme lo que les voy a decir, siempre podemos contar con el favor de Dios. Y entonces eso es hermoso entenderlo, mis amados. Saber que estás en prueba, en dificultad, pero tú tienes el favor de Dios. Los otros, el camino ancho, están allá, pero no tienen el favor de Dios. En este camino, donde nosotros andamos, donde hemos tomado la decisión de andar, donde el Señor por su misericordia nos ha traído, sabemos que contamos con el favor de Dios. Y es que eso es poderoso, mis amados, entender que una persona tiene el favor de Dios. El favor de Dios fue el que tuvo José, por ejemplo, que a pesar de los momentos de crisis, de dificultad, cárcel y todo lo que él pasó, él tenía el favor de Dios. Y en todo momento fue favorecido y Dios lo sacó y lo puso arriba. Eso es lo que el Señor quiere ofrecernos. Hay puertas y caminos angostos, no es para todos. Por eso la Biblia dice que pocos lo hallan. Esta puerta estrecha, ese camino estrecho, según lo que dice la Biblia, son pocos los que lo encuentran. La pregunta es, honestamente en esta mañana, ¿tú estás andando por ese camino angosto? ¿Tú has hallado ese camino? ¿Cuántas personas en este mundo están buscando, están con el afán de encontrar la vida eterna? Que quieren ver, bueno, ¿y qué pasa después de todo esto? ¿Cómo hago para tener esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que tú tienes? Y ahí encontramos a vecinos, encontramos a familiares, encontramos a compañeros de estudio, personas que en otra época tal vez nosotros lo frecuentábamos, amigos de farra, y que ahora nos preguntan, bueno, ¿usted cómo hace? Estos días me llamaba alguien y me decía, yo ya no le pregunto cómo está porque yo sé que usted está bien. Y bueno, bendito Dios, sí, así es, está bien. Porque cuando hay cómo va, no, esto está pesado, este negocio, no, me tocó venderlo, esto está difícil, ¿y usted cómo está? Bien.
Bien, bien. Ayer nomás en un supermercado una chica decía, la cajera decía, no, es que eso está difícil. Yo creo que todo el mundo le ha ido mal. Y yo, no, todo el mundo no. A nosotros nos ha ido bien, estamos bendecidos. Uy, pero ¿cómo puede decir eso? Sí, es que Dios está con nosotros. Entonces eso es lo que marca la diferencia, mis amados. Ellos no saben cómo actuar en momentos difíciles de la vida. Pero nosotros sabemos que ese camino es el camino angosto, pero que nos lleva a la vida eterna. ¿Qué clase de vida es la que tú estás llevando hoy? ¿Estás viviendo ese gozo, esa tranquilidad de saber que estás ahí en ese camino angosto, pero que el Señor es tu pastor y que Él te guarda y que aunque tú estés mal hoy, tienes la esperanza de que Dios te va a sacar de ahí? Por eso es que la Biblia dice que no son muchos, son pocos. Y me temo decir en esta mañana, y te lo tengo que decir con sinceridad, que aún personas que están en la sala no están andando por ese camino angosto. Pareciese. Pero yo creo que hay personas que están caminando todavía por las sendas anchas y espaciosas y que no se han ceñido verdaderamente a Dios, que no han tenido un amor ferviente por las cosas de Dios, que no están viviendo con temor y temblor a las cosas de Dios, que están más preocupados por los afanes de este mundo que por agradarle a Dios. Se quieren congraciar más con la gente de afuera que con Dios. Por eso es que la Biblia dice que no son muchos. Y seguramente, mis amados, si nosotros somos sinceros, aquí en esta sala hay pocas personas que verdaderamente anhelan vivir para Dios, servirle a Dios con todo su corazón, entregar su vida completamente a Dios. Yo sé que sí hay algunos, yo sé, pero si la Biblia dice que pocos, ese pocos también en nuestro grupo también no lo hace entender, que posiblemente en este grupo, que es un grupo pequeño relativamente, hay un porcentaje de personas que quieren seguir por el camino ancho. Solo aquellos que son atraídos por Jesús vienen y entienden y tiene sentido la palabra y sí, voy a cambiar. Solo los que Dios ha llamado para sí escuchan y seguirán su voz. Mis ovejas, dice la Escritura, oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen. O sea, esto lo dice el Señor, lo voy a hacer. Ese camino es estrecho, mis amados. Solo para aquellos que tenemos ese llamado y queremos vivir para Dios y seguir su voz. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que nuestra necesidad, que los problemas que tengamos, nosotros solamente dependemos de Dios. Que nuestro caminar angosto, entrar en esa puerta angosta, es una realidad que pocos la hallan. Que ese camino no es para todos. Y yo anhelo en mi corazón que ojalá todos los que estemos acá pudiéramos un día decir, todos estamos por ese camino. Yo no puedo decir que todos. Yo quisiera, mis amados, pero sé que a algunos todavía les ha costado y están en esa lucha. El consejo final que quiero darles hoy es, no sigan por esa puerta ancha que lleva a la perdición. Ese fue el consejo que Jesús le dio a ellos. Ten mucho cuidado, porque ustedes van a comenzar su ministerio. Ustedes van a comenzar a tener ya su vida social y pública. Tengan mucho cuidado. No se vayan por esa puerta a la perdición, porque eso es digamos que es un contraste. Ya dijimos que no son similares, no. Se puede parecer, pero realmente no es la misma. Y el Señor le está advirtiendo a los discípulos, pero también el Señor nos está advirtiendo a nosotros. No sigan por la puerta que llevan a la perdición. Y ese es el punto importante. Infortunadamente, en el estado natural del hombre, en el estado de todos los seres humanos, es nuestra tendencia, aunque estemos en la iglesia y escuchemos un mensaje como este, tenemos una tendencia humana a irnos por eso, porque eso es la naturaleza normal de la raza caída. Personas que nacimos todos en pecado y dentro de nosotros hay como una inercia que nos quiere arrastrar a esa puerta de la perdición. La Biblia dice que todos por naturaleza nacimos como hijos de ira, pero por la gracia de Dios nosotros nos convertimos en hijos de Él, por su soberano poder, que produce en nosotros esa fe que nos llevó a nosotros a decir, a reconocer que Jesús es el camino, que Jesús es el Salvador, no porque nosotros lo hubiéramos hecho, es porque Dios en su poderoso poder soberano colocó en nosotros la fe para decir un día, oiga, un momentico, revisemos, pare un momento, porque así como vamos mal. ¿Quién fue el que hizo ese trabajo al principio? Fue el Espíritu Santo, fue Dios en nosotros. Nosotros vimos a Jesucristo y nos metimos por esta línea, mis amados. Pero Dios fue el que hizo esa obra.
Por eso es que es muy importante que nosotros sepamos ahora que somos hijos de Dios, tenemos que mantenernos firmes. Solo hay dos puertas, solo hay dos caminos y son mutuamente excluyentes el uno al otro. No podemos seguir una vida cristiana porque es que eso es lo que nos lleva a lo que hemos venido hablando en días anteriores, específicamente el domingo, nos lleva a la tibieza espiritual. Por eso el llamado en esta hora es: entremos por esa puerta estrecha, no por la ancha. Sigue por el camino que te conduce y que nos conduce a la vida, no al camino que conduce al infierno. No hay más alternativas. No podemos hablar de una tercera vía. No hay tercera vía. Ni una cuarta, ni una quinta. No, solamente hay dos vías. Hay dos caminos. Solamente hay dos puertas. Solamente hay dos alternativas. Y mi sugerencia con todo mi corazón es: pon a Dios delante de ti. Si tú pones a Dios delante de ti, voy a caminar con Dios, ese camino te va a llevar a la vida. Si tú pones tu mirada en otras cosas, ese andar en otras cosas te va a llevar a la muerte. Es el tiempo de escoger. Hoy es un buen día para que al terminar este mensaje tú puedas reflexionar y puedas decir: wow, yo tengo que escoger. Escoge la vida, no escoge la muerte. Porque es que esa puerta ancha, ese camino ancho, es un camino de vida licenciosa, es decir, sin moralidad, haciendo lo que uno quiere. Incluso se puede tener, quiero decirles, ahí puede haber un engaño en nuestra mente. Se puede tener una vida religiosa, y tú puedes crear tu propia religión, y te puedes autojustificar, y puedes tener una vida de hipocresía, una vida que va caminando de acuerdo a como la gente camina. Todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago, y eso no es de acuerdo a lo que Dios dice. Esa puerta ancha te lleva a la perdición, te lleva a una vida egoísta, donde el que reina eres tú, donde se busca simplemente vivir para uno mismo, para satisfacer sus propios deseos, para buscar su propio bien, para disfrutar las cosas del mundo. Ese camino es un camino de perdición, donde Cristo no reina, donde la palabra de Dios no cobra importancia, donde las cosas de Dios no son para nada relevantes. Este es un camino de vida donde van los incrédulos, de un creyente, entre comillas, creyente nominal. Una persona que dice: sí, yo estoy en la iglesia, pero sigue caminando con las cosas del mundo. Que aquí escucha el mensaje, pero termina el mensaje y comienza a hacer las cosas del mundo. A hablar como la gente del mundo. Un pensamiento como la gente del mundo. Un comportamiento como la gente del mundo. Pero nunca una vida como un verdadero cristiano. Esa es la vida del tibio espiritual. A la muerte eterna, escuche lo que les voy a decir. A la muerte eterna se va por la puerta ancha. A la vida eterna se va por la puerta angosta. ¿Cuesta? Sí. ¿Es difícil? No voy a decir que no. ¿Imposible? No es imposible. ¿Otros lo han hecho? Sí. ¿Dios los ha respaldado? Sí. ¿Han tenido resultados? Sí. ¿Podemos hacerlo nosotros? Sí, lo podemos hacer. Puerta y camino que muchos hallan. Muchos, entran multitudes por allá. Esta puerta ancha, este camino ancho, es el camino natural de muchos. Muchos deciden que es la mejor manera para perder la eternidad. Y entonces ellos prefieren caminar en eso, sabiendo que van a perder su salvación. Es decir, es más, nunca van a tener su salvación. Van a perder el privilegio de tener la vida eterna. Muchos prefieren negar a Dios que creer y que someterse a Dios. Dicen: no, yo prefiero esto. No, es que eso de someter tampoco. Y muchos crean dioses falsos. Muchos creen en cosas que no son. Crean dioses a la medida de lo que ellos quieren sentir. Entonces se creen sus dioses y crean sus propias religiones y piensan que como su diosito le ayuda, su diosito lo entiende. El diosito de ese mundo, de esa puerta ancha, posiblemente los entienda. Pero el Dios de la puerta angosta, el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, dice: yo no tengo nada que ver con ustedes. Su religión los acepta y en su religión creen que están bien. Pero delante de Dios, como hijos de Dios, Dios dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Estos de ese camino ancho están gritando: Señor, Señor. Y Dios, que está mirando el camino angosto, dice: yo no sé, yo aquí no los veo, yo nunca los conocí. ¿Me están entendiendo?
El problema es que esos que quieren andar por el camino ancho y espacioso, después están reclamando, Dios, pero ¿por qué? Dios, pero ¿por qué? Y dice, es que esto no tiene nada que ver conmigo. Tú estás viviendo tu vida a tu manera. Tú has decidido seguir por el camino ancho y espacioso. Y termino con lo que dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Y escúchenme porque aquí muestran muchos que se van por ese camino ancho, pero que el final es un final de muerte, un final trágico. Apocalipsis 21, 8, para que por favor abras ahí tu Biblia y resalte este pasaje. Dice la escritura, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras es aquel que anda por el camino ancho, que cualquier cosa lo pone por encima de Dios. Idolatría, recuerde que la palabra idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar ¿a quién? A Dios. Dios está acá y ellos se crean sus propios ídolos y adoran más a sus ídolos y le están quitando la mirada a Dios. Es idolatría. Pastor, ¿un hijo puede ser idolatría? Claro que un hijo puede ser idolatría. Mi esposa podría ser. El esposo, claro. El dinero, por supuesto. El trabajo, claro que el trabajo. La televisión, claro. Todo aquello que le quite el primer lugar a Dios se convierte en idolatría. Y todos los mentirosos, los que dije, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos aquellos que creyeron que estaban bien, pero que caminaban en su forma de ser, en su forma de vivir, de acuerdo al mundo, todos ellos, un día van a estar delante del trono blanco, donde recibirán su condena. Y su condena es la muerte segunda. Mis amados, concluimos en esta mañana. ¿Qué quiero decirles para terminar? Que delante de ti está el camino de la vida o el camino de la muerte. Que delante de ti está la vida y la muerte. La vida, si entras por la puerta estrecha y sigues el camino angosto. La muerte y la perdición, si entras por la puerta ancha y por el camino espacioso. ¿Qué clase de vida, honestamente, estás viviendo? Porque tú puedes asistir a una reunión de la iglesia, pero la pregunta es, delante de Dios, ¿has entrado por la puerta estrecha? ¿Estás caminando por el camino angosto? Porque quiero decirte que tú puedes estudiar la Biblia. Es más, puedes enseñarla, pero sigues por el camino ancho. Tú puedes enseñar la palabra, tú puedes vivir la palabra, tú puedes andar por el camino angosto y que lo que tú dices con tus labios lo puedes ratificar, lo puedes certificar con tu forma de vivir. ¿A qué clase de vida te ha llamado Dios? ¿Tú crees que Dios te llamó para qué? Para que después de que te salvó, después de que perdonó tus pecados, después de que derramó hasta su última gota de sangre por ti, entonces tú sigas viviendo por el camino ancho. ¿Tú crees que para eso te llamó el Señor? Y yo creo que no, mis amados. Yo creo que el Señor nos llamó y pagó ese precio alto para sacarnos precisamente de ese camino ancho y meternos por el camino angosto. Es tiempo de reflexionar, mis amados. Es tiempo de reconocer que hemos recibido su gracia, que hemos recibido el perdón de Dios. Verifica, por favor, verifica. Es un trabajo que a ti te corresponde. Mi trabajo llega hasta aquí, de poderte dar lo que dice la Escritura y mostrarte por la palabra lo que el Señor nos quiere en esta mañana por su misericordia y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos vaya guiando. A mostrarles eso. Pero de ti depende de saber si estás por esa puerta angosta o estás por esa puerta ancha. Si estás caminando honestamente por ese camino angosto que lleva a la salvación. Escúcheme lo que te quiero decir de lo profundo de mi corazón en esta mañana. No sea que estés engañado a sí mismo. Por favor, revísate. No son tus atuendos físicos externos. No son tus palabras bonitas. Palabras como que no, es tu corazón. ¿Tú estás viviendo por ese camino angosto? Quiero decir que si tienes una apariencia, pero estás en el camino amplio, ancho, vas rumbo a la condenación. Pero que hoy Dios en su misericordia
nos da este mensaje para que reflexionemos, para que meditemos nuestro camino, para que le clamemos a Dios y que le digamos: Señor, por favor, muéstrame si es que no sabes, pero de hecho yo sé que sí lo sabes, y que te ayude a seguir por ese camino angosto, a seguir a Cristo, nuestro único camino a la vida. Yo sé que aquí hay personas preciosas, personas que podríamos calificar como buena gente, queridos, amables, que yo los estimo mucho, mis amados. Pero que tengo que decirles: revisa, evalúa tu caminar. Porque el ser buena gente en esta tierra, el ser íntegro en esta tierra, no te lleva al camino de la vida. Verifica, por favor. Verifica que tienes el paracaídas puesto. Verifica que es el paracaídas correcto. Porque ese paracaídas correcto, que se llama Cristo Jesús, en tu vida, en tu corazón, es lo que te va a llevar a la vida eterna. Si no tienes el paracaídas, o si tienes el paracaídas incorrecto, puedes estar en riesgo. El problema es que cuando ya seas lanzado por ese avión de la muerte, ya no hay nada que hacer. Si fuiste lanzado sin paracaídas, nada. Si te lanzaste con un paracaídas incorrecto y tú vas a tirar la cuerda y esa cuerda no le funciona y tú vas a picar y no le funciona y no le va a funcionar nunca, porque es el paracaídas incorrecto, ya no hay nada que hacer. Por más que grites, por más que pidas, por más que en la religión se hagan misas y una cantidad de cosas, ya no hay nada que hacer. Lo ideal es que cuando Dios te llame, tú puedas estar tranquilo y puedas ser lanzado por esa puerta de la muerte donde todos vamos a estar pasando, que eso es parte de la vida también. Tú puedes decir: estoy tranquilo, y tiras la cuerda y se abre y está el paracaídas, salvación llamado Jesús, y puedas aterrizar en esa vida eterna, mis amados. Esto no es para jugar, esto no es para improvisar, esto no es para aplazar, porque no sabemos cuándo seamos lanzados por esa puerta. Por eso lo mejor es estar seguros. Los dos caminos, el mensaje que Jesús le enseñó a sus discípulos allá en el monte, ese sermón del monte que es tan precioso y que sigue tomando y cada día siendo más vigente. Por favor, inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, muchas gracias te damos. Gracias por tu palabra, gracias por esta reflexión que tú nos das en esta mañana, que verdaderamente nos lleva a evaluar nuestra vida. Ya no hay mucho que agregar de este mensaje. De aquí en adelante es cada uno revisando su vida, validando su vida conforme a la palabra de Dios, siendo honestos y mirando si verdaderamente están por esa puerta angosta, por ese camino angosto. Si alguno dice: yo estoy como a medias, mis amados, bendito Dios por este mensaje, bendito Dios por esta vida que nos da, por esta oportunidad, por este día. Por favor, no aplaces esto. Verifica que vas por ese camino que te conduce a la vida eterna. Que el Espíritu Santo añada sabiduría a esta palabra, que el Espíritu Santo siga trabajando a través de esta palabra en tu corazón, en tu vida, y que cada uno seamos conducidos a tomar las decisiones que tenemos que tomar. A ti sea toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.